Hola, una vez más bienvenidos a este taller El conflicto como oportunidad. Espero que ya hayas visto el video introductorio en donde de manera amplia vimos qué cosas vamos a trabajar, de qué cosas vamos a hablar. Sin embargo, me parece oportuno decirte que en este taller el objetivo es que al finalizar podamos diferenciar cuando estamos ante un conflicto. Porque ya te vas a dar cuenta cuando vayamos avanzando que hay situaciones que parecieran ser un conflicto, pero no lo son. Entonces, entendiendo que es un conflicto, entendiendo cuáles son sus etapas, en qué momento se encuentra un determinado conflicto, entonces podamos dar una solución a este conflicto y con esa solución siempre saquemos el mejor provecho para todas las partes involucradas, ya sea desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de los sitios en donde compartimos, en nuestras empresas y así sucesivamente. Bien, pero entonces bueno, comencemos. En este video vamos a trabajar dos módulos. El módulo número 1, donde vamos a hablar de la evolución histórica de lo que se entiende como conflicto. Vamos a ver algunas definiciones. Luego en el módulo número 2 vamos a hablar sobre el conflicto dentro del marco social, que aunque no vayamos a profundizar en la parte social, esto nos va a servir como trampolín para entender qué es el marco organizacional, es decir, cómo el conflicto dentro de las organizaciones se da y cómo podemos trabajar estos conflictos. Bien, comencemos. La evolución histórica del conflicto. Aquí es importante decir que el conflicto como materia de estudio corresponde a la sociología. Hay varias escuelas que han querido dar una definición, pero estas definiciones se basan en las perspectivas quienes estaban enfrente de esa escuela en su determinado momento. Sin embargo, es importante decir que el conflicto es un hecho social, es decir, está presente en todos los aspectos de la sociedad. Bien, entonces cuando queremos dar o cuando queremos revisar estas definiciones, hay dos definiciones que son las que más se nombran o las que más se trabajan, que son las siguientes. La primera es la teoría consensualista y luego está la teoría conflictivista. Vamos a explicar cada una para que podamos ver en dónde estamos parados. Bien, la teoría consensualista es la que dice que los conflictos se dan porque en el transcurso o en el curso diario normal del día a día de la vida en la vida social surgen cosas o desviaciones que hacen que haya un determinado conflicto o una determinada situación que se denomina conflicto. Y por eso ellos dicen que estas son situaciones aisladas que se dan por alguna determinada situación. Sin embargo, la teoría conflictivista dice que efectivamente el conflicto está dentro de lo que es la estructura de la sociedad. Y por ende, como es algo que es intrínseco, que está dentro de ella, forma parte de ella, es algo que es inevitable. Bien, entonces fíjate que si te fijas en la lámina, dice que el conflicto es inherente a toda dinámica social, es decir, que forma parte de su estructura. Y en este sentido se dice que el conflicto actúa como motor del cambio social. Es decir, si el conflicto está dentro de la estructura social, quiere decir que de alguna manera va a funcionar como motor al cambio, motor de cambio. Y bueno, lo hemos visto durante el transcurrir de la historia, que cada vez que ha habido un conflicto, si bien es cierto que han pasado cosas muy malas, cuando hablamos de conflictos bélicos, conflictos que terminen en guerra, pues al final también suceden cosas interesantes en donde la humanidad ha ganado algo de este conflicto. Bien, entonces fíjate que dicen muchas personas, muchos estudiosos, que el principal obstáculo para estar mejor es estar bien. Es decir, cuando tú estás muy bien, que estás en una situación vamos a decir, de equilibrio, donde todo está fluyendo de manera normal, el pensamiento del humano normalmente es decir, ¿para qué voy a hacer algo diferente si como estoy bien? Entonces por eso se dice que cuando surge un conflicto hace que el ser humano se mueva, ponga todas sus herramientas cognitivas, todos sus conocimientos, todas sus habilidades en función de lograr cosas mejores. Entonces por eso se dice que de alguna manera el conflicto es un motor para el cambio social. Bien, ahora fíjate esto. Hay que destacar que dentro de las teorías del conflicto, la humanidad siempre está en constante evolución, pero en ese evolucionar hay un conjunto de situaciones que normalmente van a terminar en elementos contradictorios. Y con estos elementos contradictorios es donde surgen los conflictos.
comienzan a surgir las teorías y los conceptos que ya vamos a revisar para que veamos un poco y entendamos ya de qué estamos hablando. Pero es importante destacar, según lo que dice esta lámina, que si bien es cierto que los conflictos denotan problemas e inconvenientes, también es un hecho que a lo largo de la historia de ellos han surgido grandes avances tecnológicos y cambios positivos para la humanidad. Fíjate, hay algunos inventos que te quiero nombrar para que veas cómo de alguna manera le hemos sacado provecho a cada una de estas situaciones. Bien, fíjate, el primero es las toallas sanitarias, las toallas que utilizan las damas. ¿Qué pasa? Durante las guerras, específicamente en la Primera Guerra Mundial, lo que sucede normalmente es que los heridos que van saliendo del campo de batalla necesitan ser operados, suturados, y pues esto indudablemente implica muchos derrames de sangre. Entonces los especialistas decían que necesitaban algún tipo de material más allá de una simple toalla que absorbiera el exceso de sangre que estaba en los quirófanos y en los pabellones de estos hospitales de guerra. Entonces hubo una compañía que diseñó un paño con un elemento químico que mejoraba en gran cantidad la absorción de sangre. Entonces, una vez que termina la guerra, los dueños de estas empresas dicen, bueno, ¿qué hacemos con este maravilloso invento? Entonces ven que le pudieron sacar utilidad con el tema de las toallas sanitarias. El punto es que para la época era un invento muy avanzado y todavía desde el punto de vista social era difícil que una dama o el esposo de esta dama fueran a una tienda a adquirir esto como un producto. Entonces, como no se vendía de manera ideal o las ventas no eran lo que se esperaba, entonces llevan esto a algo que fueron los famosos pañuelos Kleenex. Es decir, pañuelos para utilizarlos ya bien sea para secarse las manos, para el uso diario del día a día en el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Estos pañuelos provienen, fíjate cómo de una manera escalonada, un invento fue derivando en otro producto. Bien, otro invento interesante que nace a partir de la guerra es el famoso uso de horario. ¿Qué sucede? Cuando hubo guerras entre diferentes naciones, hubo una situación en donde la luz del día, la luz del sol, no favorecía en determinadas situaciones porque mientras en un país era una hora, en otros países era otra hora. Entonces, cuando se decide establecer usos de horario para entender qué hora en determinado país o qué hora era en otra situación, en otra latitud. Bien, entonces a partir de ese momento es donde se definen el uso de horarios. Otro invento que salió de la guerra, el reloj de pulsera. Para la época de la Segunda Guerra Mundial, los relojes más usuales o lo que era lo más común era el famoso reloj de cadena, es decir, el reloj que guardaban muchas personas que lo amarraban a un botón del chaleco y guardaban el reloj en el bolsillo. Entonces cada vez que una persona iba a ver la hora, lo que hacía era que metía la mano en el bolsillo y veía la hora. Esto para efectos de la guerra y específicamente cuando iban a hacer vuelos de reconocimiento o vuelos de ataque, los pilotos no podían, en la forma como estaba diseñada la cabina del avión, meter la mano en el bolsillo para sincronizar y ver qué hora era. Entonces cuando se decide poner el reloj en la pulsera, ¿para qué? Para que el piloto pudiera ver de una manera más sencilla y más rápida qué hora era y así poder sincronizar un ataque. Bien, entonces como te das cuenta, fíjate que de estas guerras bueno, lamentablemente se dieron a través de la historia de la humanidad, surgieron cosas positivas. Y así, bueno, pudiéramos estar hablando durante horas de todos los inventos que han surgido a partir de esto. Bien, pero entonces vamos ahora a tratar de entender qué es el conflicto. Lo más importante para entender el tema del conflicto o el concepto de conflicto es que el conflicto viene dado mucho por las creencias de cada uno de nosotros. Es decir, las creencias de un amigo, de un hermano, no necesariamente tienen que ser las mismas creencias mías. Entonces, en virtud a esto, pues es que se generan a veces los conflictos por las visiones distintas que tenemos sobre algo en específico cada uno de nosotros. Bien, el primer concepto que tenemos es que se puede definir como esas diferencias incompatibles percibidas que resultan en la interferencia u oposición mutua. Es decir, yo tengo una percepción de algo, tú tienes una percepción de algo, pero esas percepciones a veces no coinciden y al no coincidir hacen interferencia y por ende vamos a terminar en una oposición
de conceptos o de valores. Bien, ese es uno de los conceptos. Otro concepto que hay es que una incompatibilidad entre conductas, percepciones, objetivos o afectos entre individuos y grupos que definen sus metas como mutuamente incompatibles. Aquí surge una vez más la palabra incompatibilidad. Es decir, no hay, vamos a decirlo de alguna forma, el efecto espejo no se asemeja en las percepciones que tenemos sobre algo. Luego tenemos que el conflicto también es el proceso en que una de las partes percibe que la otra se opone o afecta de forma negativa los intereses que tengo yo o que tiene la otra persona. Es decir, que de acuerdo a las visiones, inmediatamente esta persona va en contra de lo que yo deseo o lo que yo tengo como visión sobre algo. Entonces, para los efectos, definitivamente el conflicto es algo en donde hay incompatibilidad de visión o de percepción sobre algún tema en específico. Así de sencillo. Bien, sin embargo, es importante entender que a veces podemos estar ante un problema que todavía no es un conflicto, o sea, estamos ante una determinada situación que pudiéramos confundir. Y esto es muy importante entenderlo porque si no estamos claros qué es un conflicto y qué es un problema, quisiéramos entonces en un momento determinado aplicar un antídoto para algo que no va a funcionar. Fíjate. Vamos a hablar de la diferencia entre conflicto y problema. Lo primero, según la Real Academia de la Lengua Española, un problema es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Fíjate que cuando habla de problemas se asemejan en esta definición mucho a la palabra o al esquema o al concepto de obstáculo. Es decir, es un conjunto de obstáculos que me van a impedir llegar a un determinado fin. Eso es lo que es un problema. Pero según la misma Real Academia de la Lengua Española, un conflicto es la presencia de antagonismo. Antagonismo es cuando hay dos cosas enfrentadas. Y rivalidad entre personas independientes, producto de ¿qué? De un sistema de creencias opuestas que dificultan algún fin. ¿Ven? Entonces, en un problema, simple y llanamente hablamos de obstáculos para lograr un objetivo. Pero en un conflicto hablamos cuando hay oposición de ideas, de creencias que van a impedir que logremos un objetivo en común. Bien, entonces, habiendo entendido esto, tenemos que ver que durante la historia los conflictos se han dado en un marco social. Y de este marco social vamos a entender cómo esto se traslada al marco organizacional, es decir, cómo esto se da en las diferentes organizaciones donde hacemos vida los seres humanos. Bien, entonces un conflicto entre grupos pasa a ser un conflicto social cuando trasciende lo individual a lo grupal y afecta a la propia estructura de la sociedad o a su funcionamiento positivo. Es decir, cuando dentro de una sociedad que viene funcionando normalmente, algo que pudiera ser de forma individual, algo que me afecte de manera individual, pasa a ser una afectación de manera grupal, decimos que el conflicto ya pasa a ser un conflicto social. ¿Bien? Y ahí es donde vemos muchas veces cuando hay manifestaciones de calle, cuando por alguna razón la gente sale a protestar, cuando vemos esas grandes organizaciones que no están de acuerdo con que en la naturaleza, por ejemplo, se talen en los árboles de un determinado bosque. Ese tipo de situaciones donde un grupo o un colectivo se ve afectado y protesta, ya eso es un conflicto dentro de un marco social. Ahora, ¿qué compete al estudio de este taller? Lo que es el conflicto en el marco organizacional. Y aquí, fíjate este concepto, se entiende como conflicto organizacional aquella situación de desestabilización entre miembros de una empresa o organización con una tendencia clara a un enfrentamiento personal o grupal. ¿Has vivido en algún momento dentro de tu empresa algo similar? Bueno, fíjate, puede pasar que en algunas organizaciones se da lo que se llama el efecto de islas, es decir, el departamento de contabilidad se conforma como un grupo especial y entonces el grupo de contabilidad entra en conflicto con el grupo de marketing, por decir un ejemplo, o el grupo de comercialización. Entonces ahí comienzan a haber rivalidades entre diferentes partes de la organización que pudieran en un momento determinado terminar en un conflicto. Eso es más o menos lo que viene siendo el conflicto organizacional. Pero fíjate que históricamente a los directivos de una empresa se les pagaba, en la antigüedad o todavía hay empresas que lo hacen, les pagan para que trabajen en función de
minimizar o evitar en lo máximo posible conflictos dentro de la organización. De hecho, fíjate que hay estudios que se hacen de clima organizacional para un poco adelantarse o prever qué situaciones no están bien dentro de la organización, en función de que el trabajador o el colaborador se sienta cómodo, se sienta bien dentro de este marco organizacional, y entonces así tratar de evitar los conflictos en lo que más se pueda. Bien, pero el problema que tenemos al respecto es el siguiente, y es que si bien es cierto que todavía se trabaja en función de evitar los conflictos dentro de la organización, es algo que al final no podemos evitar, porque es parte, como en el caso del área del marco social, es algo que forma parte del individuo. El individuo, incluso per se, el individuo día a día entra en conflicto con su mente. ¿Por qué? Porque, fíjate, si tú no entraras en conflicto con tu personalidad, con tu pensamiento, pudiéramos decir que eres una persona muy conforme. En cambio, las personas que siempre van por más, las personas que son muy competitivas, las personas que quieren avanzar, constantemente están entrando en conflictos con su pensamiento y incluso con su forma de trabajar, porque dice, esto lo hice muy bien hoy, pero lo puedo hacer mejor. ¿Qué cosas debería estar haciendo o qué cosas debería hacer para mejorar este proceso? Entonces, en función a esto, se dice que tú entras en conflicto contigo mismo, pero ¿para qué? Para que eso funcione como un motor al cambio. Entonces, dentro de las empresas, como están evolucionando de manera constante, entonces también sabemos que van a haber de forma inevitable conflictos. ¿Para qué? Para que se dé el motor al cambio. Bien, entonces, bueno, con esto, habiendo entendido esto, damos por finalizado este primer video. Y las cosas que queremos aclarar, las demás cosas que vamos a ir aclarando, por favor, conéctate al segundo video, donde ya vamos a estar profundizando en lo que es básicamente la gerencia de manejo de conflicto. Bien, bueno, los espero. Gracias.